Me digo Ignacio Gabás Mur. Nací en Casa del Cabo de Cerveto en el 1 de febrer de 1919. En Casa del Cabo de Cerveto yeren 10 u 12 personas entre els míos payes, espais, estíos y fillos. Payes se deciba José Gabás y malle Joaquina Ferrer Losce. Paye yera de Casa del Cabo de Cerveto y malle yera de Casa Cabrera de San Juan de Plan. Els dos llevan vestius con el traje típico. Mi pai también eleva vestiu quan yera choven, pero dimpués se pasó tal pantalón. Todos calzaben a la vez abarcas de cuero, que per un regular se feban de piel de vaca o de cabra. Una vez al año te compraban un par de alpargatas, pero el calcer habitual yera la albarca. De Valle recuerdo que teneba un carácter serio y que quereba que se fesen las cosas como él decía. Pues así comienza Recuerdos de Payes, el primer libro de Óscar Lerín Gabás, en el que él cuenta la historia de su abuelo y muchísimas cosas más. Óscar, muy buenas noches y bienvenido a Torre de Babel. Buenas noches a vosotros, gracias. Óscar, uno empieza a leerlo, empieza a escuchar, en este caso a Rafa Moyano, nuestro compañero que nos ha grabado este principio, y bueno, pues yo creo que le trae muchos recuerdos. Cualquiera que seamos de pueblo, que tengamos antecedentes en cualquier pueblo, son historias compartidas por muchas personas. Cuéntanos un poco cómo surge la idea y la oportunidad también de escribir este libro. Pues cuando era pequeño me gustaban mucho las historias que me contaba mi abuelo, y de brujas, leyendas, muchas historias que sabía, y también me parecían interesantes pues su biografía, ¿no? Por qué pasó la guerra, cómo fue su infancia, que era muy, muy diferente, lógicamente, a la que tuve yo en los años 80 o 90, y me pareció interesante pues recoger todo lo que me contaba él, y con el tiempo a hacer un libro. Uh-huh. Ha sido un trabajo de años, vamos a decirlo así, porque en su momento tuviste la previsión de sentarte con el abuelo y ir anotando todo lo que te contaba. Eso es lo que fue a partir de su muerte en 2015, cuando planteé plasmarlo ya en un libro para que, bueno, de alguna manera, bueno, su recuerdo quedara allí. Óscar, más allá de lo que él te contaba, hay también fotografías, hay textos, hay recursos que yo imagino que habrás tenido, por lo menos, no voy a decir que investigar, pero sí buscar por los cajones de casa, por los recuerdos familiares. Sí, sobre todo las fotos y algunos textos que él escribió a mano, que me parecían auténticos. Pues los tuve que buscar en casa, sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la historia del abuelo? ¿Hay algún momento que te haya parecido especialmente emocionante, especialmente destacado? Una trayectoria vital que, como dices, bueno, pues ocurre sobre todo en Sobrarbe, pero que tiene muchos visos. Pues bueno, lo más impresionante quizás para mí fue la guerra, ¿no? Un chico de 17 años que tiene que ir a la guerra y como en cualquier momento, bueno, la muerte le estaba acechando y cómo la fue esquivando muchas veces por casualidad, ¿no? O azar. Eso. Bueno, el libro, aparte de la historia del abuelo de Óscar, incluye muchas cosas más. Hay un montón de recuerdos, anécdotas. Tiene un trabajo que podemos llamar etnográfico sobre lo que es la vida cotidiana en un pueblo de Sobrarbe o de cualquier lugar del Pirineo, incluso de la Sierra de Teruel, podemos decir, en el siglo pasado. Y también hay un apartado que me ha parecido muy curioso e interesante sobre cuentos y leyendas del abuelo, en el que aparece un clásico que es Mosembruno Fierro. Sí, sabía muchas historias, muchas leyendas, y Mosembruno Fierro pues es un icono del Sobrarbe, del Valle, y sabía muchas historias de Mosembruno y de otro personaje también muy famoso en el Sobrarbe, que fue Superio de Puertolas. Era un personaje muy, muy, muy pillo, que también vivió sobre el siglo XIX y tiene anécdotas pues muy, muy graciosas. Bueno, pues ahí tenemos el gancho para que ustedes busquen la historia y la lean. Lo han oído al principio en el texto que Rafa nos grababa. Óscar, Recuerdos de Paye está escrito en aragonés. Tú eres bilingüe, te ha supuesto un trabajo extra el haber transcrito estos recuerdos del abuelo y estos relatos en aragonés. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, he escrito el libro en aragonés del Valle de la Comuna. La Comuna es un pequeño valle que está formado por Sinseñés y Serveto,
que pertenece a... está dentro del Valle de Chistau, es un subvalle, ¿no? Y el dialecto del aragonés de allí tiene algunas diferencias con el chistaví en general de Chistén, Gistaín, San Juan y Plan. Y lo escribí en aragonés porque mi abuelo pues hablaba en aragonés habitualmente y por eso me pareció una buena idea. Uh-huh. Bueno, y además se suma a toda la actividad que tú estás haciendo desde hace tiempo en defensa del aragonés para proteger la lengua y defenderla. Sí, el aragonés para mí pues es algo que viene ya de mis padres, porque mi padre es de Espierva, una pequeña aldea del Valle de Bielsa, y sabe hablar aragonés, aunque no lo habla tan habitualmente por la educación que tuvo, que no le dejaban hablar en aragonés, en belsetán en ese caso, y mi madre es de Sin, del Valle Chistau, y entonces pues el aragonés lo tengo desde de la familia, y desde hacía unos años escribía en una revista que se llamaba O Espiello, en una asociación cultural que se llama Nogara, aquí en Zaragoza. Y también en Fuellas, en el Consejo, he escrito algún texto. Bueno, pues Recuerdos de Palle, de Óscar Lerín Gabás, está editado por Gara de Ediciones y es un libro muy interesante. Primero, por lo que nos está contando Óscar, de que está escrito en un dialecto que es una zona muy concreta de Aragón. Por otro lado, porque incluye documentos familiares que son muy curiosos y también porque yo creo, como decía al principio, que cualquiera que seamos de cualquier pueblo de montaña podremos recordar o reconocer historias familiares que hemos oído a lo largo del tiempo. Óscar, que sea todo un éxito el libro. No sé si andas preparando ya alguna cosa más o de momento has descansado al verlo entre tus manos. De momento no ha preparado nada. Ya. ¿Le hubiera gustado al abuelo el libro? Sí. Yo creo que le habría emocionado. Sí, mi abuela por lo menos sí que la ha visto. ¿Y le ha gustado? Y la ha leído. Sí, ¿Y qué te ha dicho? Porque a veces contar historias familiares es complicado. No, le gusta mucho. Y como anécdota contaré que una señora de Sin, que vive en el Valle de Arán, que tiene 100 años casi, ya se la ha leído 2 veces. Vaya, pues lo habrá disfrutado sin ninguna duda. Óscar Lerín Gabás, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y lo dicho, que Recuerdos de Palle, que es un libro muy muy especial, por cierto, vaya portada bonita, sea todo un éxito. Muchas gracias a vosotros. Gracias.